Ok, el tema de esta noche, la soberanía de Dios. Creo que el tema tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿no? Los vasos de barro preparados para misericordia y otros para ira, tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas y todo está bajo su sola potestad, ¿verdad? Entonces ese es el tema de esta noche, la soberanía de Dios, parte 1, y le puedes poner como subtítulo, elección y salvación. Entonces vamos a ir a Romanos 9 y vamos a leer lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Romanos 9. Vamos a ir tranquilitos con paciencia, vamos a leer bastantito, pero lo importante es entender lo que estamos explicando, ¿verdad? Dice, verdad digo en Cristo, y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en el corazón, dice el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él estaba hablando de quiénes, de los judíos, ¿verdad? Según la carne. Está hablando la nación, ¿verdad? Como nación. Está hablando como nación, la nación de Israel. No es necesario tal vez escandalizarse un poquitico por lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Dice, deseara yo mismo ser anatema de Cristo. Eso es solamente un deseo. Él mismo lo dice, deseara yo. No que lo va a hacer, no que lo puede hacer, pero si él pudiese, en ese momento de su deseo, que su nación, ¿verdad?, que sus hermanos fuesen salvos, sería lo mejor para él. Eso le daría gozo, le daría alegría. Entonces dice el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, la nación de Israel, cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Eso ya está comenzando a hablar de ¿qué? De la soberanía de Dios. Cuando dice, no empero que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos que son de Israel son israelitas. Lo que te está diciendo ahí es que en cuanto al llamado de Dios, en cuanto a la elección para salvación, lo que se impone es la soberanía de Dios sobre el acto de la salvación del hombre, y no sencillamente por ser israelita o por ser judío, son hijos de Dios. Dice el 6 otra vez, no empero que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos que son de Israel son israelitas, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos ¿qué? Hijos. Porque hay una manera de engendrar, y no es según la carne. No hay hay una manera de engendrar, pero no es según la carne. Dice, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos. Mas en Isaac te será llamada simiente. ¿Qué está hablando ahí? Ahí está hablando de una promesa. Cuando habla de Isaac, habla de una promesa. La promesa es de parte de Dios. Quien la cumple es Dios. Por lo tanto, tiene que ver con la soberanía de Dios. Cuando habla de Isaac, habla de una promesa. También habla de una simiente. ¿Esa simiente quién es? Cristo. Cristo es el cumplimiento de las profecías. Cristo es el cumplimiento de las promesas dadas a quienes, a los padres, ¿verdad? Vamos a leer el 7.
Dice, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada ¿qué? Simiente. Porque en la simiente está la promesa, ¿correcto? Quiere decir, 2 puntos, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. ¿Recuerdas? Y ojalá que no vaya en contra de lo popular, ¿verdad? Que la gente menciona. Acuérdate de una parte en la Biblia donde dice, si crees tú y tu casa serás salvo. Sí. Esa es la misma cosa. Nosotros pudiéramos pensar de que todo Israel va a ser salvo porque todos somos, o todos tenían el pacto del Señor. La salvación es un asunto de elección y salvación. Eso es un versículo bíblico que no aplica a la salvación. O sea que automáticamente porque yo sea salvo, mi familia va a ser salvo. Eso es un acto de elección, ¿correcto? Eso es un acto soberano. La salvación no se hereda. La salvación se manifiesta cuando Dios manifiesta el don de la fe en esa persona que recibe el Evangelio. Entonces, eso es tal vez un versículo mal aplicado. Dice el versículo 8, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son los hijos de ¿qué? De la promesa. La promesa fue dada por Dios y Dios es quien cumple su promesa. Entonces, esa salvación, esa manifestación es un acto soberano de Dios. No es un acto de la carne, no es un acto de nosotros. Ve a Juan 1:12, por favor. Juan 1:12. Y en cuanto a este tema, el apóstol Pablo responde unas preguntas que él mismo hace, que son muy importantes. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de ¿quién? De Dios. Entonces, en cuanto a la elección y la salvación, es un acto soberano de Dios. Ese nuevo nacimiento es un acto de Dios. Dice, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Dios es el que decide en qué buena tierra cae su palabra y da fruto y crece, ¿verdad? Vamos a regresar a Romanos 9, por favor. Romanos 9:8 otra vez. ¿Estamos ahí? Dice, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, más los que son hijos de la promesa, estos son contados en la simiente. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esta, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre. Porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciese el propósito de Dios según ¿qué cosa? La elección. ¿No por qué? No por las obras, sino por el qué? Llama. Eso es soberanía de Dios en cuanto a la elección y la salvación de la persona. Está claro, ¿no? Pienso yo que está claro. A ella le fue dicho que el mayor serviría al menor por potestad de Dios, por soberanía de Dios, porque aún no habían hecho ni bien ni mal. Los niños estaban en la panza de la señora. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos pues? ¿Que hay injusticia con Dios? ¿Qué dice? No lo permita Dios. No hay injusticia en Dios. Esa es una pregunta importante que el apóstol Pablo anticipa que las personas van a hacer. Nosotros tal vez en algún momento de nuestra vida, cuando no entendíamos tal vez la predestinación, ese era el gran cuestionamiento. Por ejemplo, cuando yo
no entendía la predestinación, sino que la trataba de explicar con la presciencia, y ya el Señor sabía que yo iba a contestar positivamente al llamado, qué sé yo, que nosotros hemos hablado de eso, ¿verdad? No entendía porque esa era la pregunta. Bueno, pero es que Dios es injusto entonces, unos sí, unos no. Pero aquí el apóstol Pablo dice, en otras versiones, de ninguna manera, no lo permita Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? No lo permita Dios, de ninguna manera. Dice, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es el del que quiere ni del que corre, sino de Dios que hace misericordia. La soberanía de Dios la tenemos que entender tan sencillo como esto. No hay injusticia en Dios. No la hay. Pero es soberano. En cuanto a la elección y salvación, es soberano. 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te levanté. ¿Quién lo levantó? Porque él es el ¿qué? El alfarero. Él levantó ¿qué cosa? Un vaso. ¿De qué? De ira. ¿Pero lo levantó quién? Dios. Dios no lo permitió. Aquí dice Dios lo levantó. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo, 17, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti ¿qué cosa? Mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Sucedió o no sucedió eso? Claro. Dios usó ¿a quién? A Moisés, para enfrentarse al faraón. Dios mostró su ira en el faraón, mostró su poder en el faraón, y toda la tierra comenzó a conocer el Dios de Israel, ¿verdad? 18. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Él te endurece, estás endurecido. Pero yo siempre he dicho que el apóstol Pablo no contesta esa pregunta. Sencillamente dice, más antes, hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? ¿O dirá la cosa formada al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mi hermano, nosotros muchas cosas no las podemos entender. Sí, Señor. Y siento mucho decirte que va a ser así hasta que lleguemos al cielo. Y esta soberanía de Dios es una de ellas. Porque aún el apóstol Pablo dice, grandes son los pensamientos del Señor, ¿quién los comprenderá? Cuando aquí dice, fíjate, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? En este caso sería el faraón. Va a decir el faraón, pero ¿por qué? No, pero no puedes altercar con Dios. Pero no hay injusticia en él. Eso es importante conocerlo. Dice el 20 más, antes, hombre, ¿tú quién eres para que alterques con Dios? O dirá la cosa formada al que lo formó. ¿Qué es eso? Un alfarero, ¿no? Sí. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está hablando de los dos niños, ¿verdad? Jacob amé, a Esaú aborrecí. Muchos predicadores no quieren tocar estos temas, bendecidos. Sí, Señor. Pero están ahí, están claros. 21. No tiene potestad el alfarero sobre el barro, ya sea sobre Jacob, ya sea sobre Esaú, ya sea sobre el faraón, ya sea sobre Moisés y ya sea sobre nuestras vidas también. Por eso es que el hecho de que nosotros podamos entender, creer y conocer el Evangelio es una razón para estar agradecidos. Sabemos de que somos que de la simiente del Señor y somos vasos de misericordia. Porque el hecho de que nosotros seamos salvos quiere decir que cuando conocemos la soberanía de Dios en cuanto a la elección y salvación, comprendemos que no tiene nada que ver con nuestra decisión propia, sino que es un acto soberano de Dios. Por lo tanto, nos debe dar mucho más agradecimiento al Señor
que hemos sido escogidos para misericordia, ¿verdad? Dice el 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira. ¿Qué dice después? Preparados para destrucción. Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria para con los vasos de ¿qué? Que Él preparó antes para gloria. Ahí estamos nosotros bendecidos. Si no estuviéramos acá, si no estuviéramos comprando Biblias, amando la palabra, amando el Evangelio. 23. Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él antes preparó para gloria. Qué rico saber que Él nos preparó desde antes, ¿verdad? Para eso. Es que para eso sirve este estudio de la predestinación, de la soberanía. O sea, no le tenemos que huir a este tema, sino que comprenderla, porque causa en nosotros dos realidades. Una, que la soberanía de Dios se aplica para los vasos de ira, pero también para los vasos de misericordia. Y ahí es donde nosotros disfrutamos eso. ¿Por qué? Porque Él manifestó en nosotros, fíjate lo que dice acá, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Para quiénes? Para con los vasos de misericordia que Él antes preparó para gloria. Y mira el 24, que somos nosotros a los cuales ha llamado, no solamente de los judíos, mas también de los gentiles. Y hay una palabra muy importante, mira, a los que ha, ¿qué cosa? Llamado. Pero Él acaba de decir en los versículos anteriores, 19, me dirás pues, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Si a ti te llama, ¿tú puedes resistir a ese llamado? No. Gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces aquí te lo está diciendo claramente, mira, que somos nosotros a los cuales ha llamado. Versículo 24. Pero es que a los que ha llamado no se pueden resistir a ese llamado, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y ese llamado es por soberanía y voluntad de Dios. Vamos a ir a Romanos 11:25, por favor. Y aquí viene el asunto del agradecimiento. Fíjate lo que dice acá. La gracia humilla al hombre. Definitivamente el conocimiento de la gracia o el conocimiento correcto de la gracia anula 100% la jactancia. 100%. Con un estudio como este, con una comprensión del Evangelio y de la soberanía de Dios como este, debe anular completamente la jactancia. Y este es lo que dice el apóstol Pablo acá, mira, 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? La soberanía de Dios. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo que Él hizo con el pueblo gentil. Anteriormente le está hablando de que el pueblo de Israel fue cegado, ¿no? Fue endurecido para que la salvación llegara a los gentiles. Pero entonces ahora la salvación llega a los judíos porque la salvación llegó a los gentiles. Entonces, de los dos pueblos que estaban descarriados los dos, mostró su misericordia en uno para darle celos al pueblo judío, pero entonces ahora, como están endurecidos, muestra misericordia eventualmente con el pueblo de Israel, porque todo lo encerró, ¿qué? En desobediencia. Entonces aquí Él te dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, ¿qué? Arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice, y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. ¿Por qué dice el versículo 26 que todo Israel será salvo? Porque está escrito. Y Dios cumple su palabra. Esa es la promesa de Israel. Está escrito que vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob o de Israel la impiedad. Quiere decir que los va a perdonar todo.
todos sus pecados. Los que son escogidos por gracia. Hay un remanente, acuérdate. Hay un remanente porque, claro, toda la simiente de Israel que es escogida por gracia. Porque acuérdate que ahorita acabamos de leer que no todo Israel, porque es israelita, es hijo de Dios, sino que es por la promesa, correcto. Dice, y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Eso está hablando claramente de que la soberanía de Dios se manifiesta en la salvación y en la elección de los hijos de Dios. Ahí no hay obra, mi hermano. Dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son los dones y la vocación de Dios. Quiere decir que cuando Dios da un don, no se arrepiente de haberlo dado, ni tampoco te lo va a quitar. Y la fe es un don de Dios, ¿verdad? Dice, porque como también vosotros en tiempo pasado no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado, ¿qué cosa? Misericordia por la... Eso es inmerecido, por la incredulidad de ellos. Lo hemos alcanzado porque somos vasos de ¿qué? De misericordia. Porque dentro del pueblo gentil Dios tiene vasos de misericordia para mostrar en nosotros su gloria. Dice el 30, porque como también vosotros en tiempo pasado no creísteis, mas ahora habéis alcanzado méritos. ¿No, verdad? Dice misericordia, por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de ¿qué? De todos. Dios es soberano, mi hermano. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es lo único que podemos decir, ¿verdad? Después de leer tanta información celestial, divina. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero, o quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. En otras palabras, Dios es soberano y hace lo que él quiere. Pero, ¿qué cosa? No hay injusticia en Dios. Que ni se nos pase por la mente eso. No hay injusticia en Dios. Gálatas 3:22, por favor. Gálatas 3:22. ¿Recuerdas que acabamos de leer que Dios lo encerró todo bajo pecado? Bajo desobediencia. Vamos a esperar, hermanito. ¿Ya? Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Mira, la promesa de Dios. Dios cumple lo que promete. Dice que fue dada. Eso es un regalo. Eso es un don. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada, otorgada a los que creen. Cuando tú crees, se te da la promesa de ¿qué? De la vida eterna. De la vida eterna. Dice, empero antes que viniese la fe, estamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe. ¿Estamos qué cosa? Encerrados en desobediencia. Porque en la ley todo ser humano, ¿qué es lo que hacía? Desobedecer la ley. Porque éramos incapaces de cumplirla. Encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. ¿Qué nos enseñó esa ley? ¿Qué nos enseñó ese tutor? ¿Qué nos enseñó ese maestro? Que sin Cristo no podemos ser salvos. Porque estamos encerrados bajo pecado. La ley enseñó que estábamos encerrados bajo pecado.
por lo imposible que era guardar dicha ley. Estamos encerrados en ella. También nosotros hablamos en algún estudio que Dios nos encerró bajo pecado en cuanto nos metió ¿en qué? En un cuerpo. Estamos encerrados bajo el pecado. En cuanto Adán cayó, por la desobediencia de uno entró el pecado y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de su gloria. Estamos encerrados bajo pecado en un cuerpo de carne. Y no solamente cuerpo de carne, sino un cuerpo caído, ¿verdad? De humillación, dice la Escritura, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Empero antes que viniese la fe estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe ya no estamos bajo del ayo o de la ley, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso es por voluntad de Dios, ¿verdad? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois hijos, sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois, y herederos según ¿qué? La promesa. La promesa, cuando tú leas promesa, mi bendecido, tienes que entender que es soberanía de Dios. Porque la promesa la dio Él, el cumplimiento la dio Él. Cristo Jesús se manifestó porque Dios lo prometió para salvarnos, para manifestar en nosotros su misericordia. Segunda de Corintios 3:1, por favor. Segunda de Corintios 3:1. Y aquí hay algo que vamos a entender que tiene que ser, o no es que tenga que ser, es que solamente puede ser un acto soberano de Dios. Te voy a enseñar cuál es esa frase. ¿Estamos ahí? Segunda de Corintios 3:1. Vamos a leer hasta el 4. Dice, comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres. Por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo, ministrada por nosotros, y escrita, mira qué importante esto, no con tinta, ¿qué es eso? Las tablas, ¿verdad? Sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Qué es eso, bendecido? Soberanía de Dios, elección y salvación. Porque ninguno de nosotros podemos escribir con el Espíritu, tiene que ser Él. No en tablas de piedra, sino en las tablas ¿de dónde? De carne, del corazón. Eso es un acto soberano de Dios. Nosotros no teníamos acceso, estando muertos en delitos y pecados, a hacer ese cambio interno en nuestro corazón. Imposible. El 4 dice, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Mira el 5, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es ¿de quién? De Dios. Su soberanía, su elección, su salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:13, por favor. Esta promesa es tremenda, mi hermano. Es más, yo diría que deberíamos de hacer esta porción bíblica una de las favoritas de nosotros. Difícil, ¿verdad? Entre tanta riqueza del Evangelio. Pero mira qué tremendo es esto. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Le escribe Pablo a Tesalónica, ¿verdad? Hermanos amados del Señor, son amados del Señor. ¿Vasos de qué? Misericordia, por la soberanía de Él, ¿verdad? Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu. Mira, elección
y salvación. Soberanía de Dios. ¿Quién nos escogió? Él. Porque Dios nos ha escogido desde el principio. Pero no nos escogió como escogió a Faraón, ni levantó a Faraón para mostrar en él su ira, ¿verdad? O su poder, sino que nos escogió para recibir misericordia. Dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. ¿Qué es eso? Promesa de Dios. A lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos llamó? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Importante por eso tener las cartas correctas, mi hermano. Dice, nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Capítulo 1, versículo 9 de Segunda de Tesalonicenses, por favor. Ahí mismito donde estamos. Él me preguntó qué significa eterna destrucción de la presencia del Señor. Ahí está hablando de los que no reciben el Evangelio, ¿verdad? Mire el 6. Porque es cosa justa para con Dios recompensar con tribulación a los que os atribulan. Recuerda que el apóstol Pablo dijo en alguna de sus cartas que oraran para que Dios los librara de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. ¿Quiénes atribulaban al apóstol Pablo? Los judaizantes, los judíos, ¿verdad? Entonces dice, mira, es justo para con Dios recompensar con tribulación a los que os atribulan. A vosotros que sois atribulados, reposad con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. La palabra destrucción, escribe en tus notas, se refiere a una ruina total. La palabra destrucción se refiere a una ruina total. Pero aquí te implica de que va a estar alejado de la presencia del Señor. Porque dice presencia, ¿no? Los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Una ruina total, lejos de la presencia de su gloria. Una ruina total. Dice, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para hacerse admirable en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio fue creído entre vosotros. ¿Cómo va a ser Él glorificado en sus santos? A través de la manifestación de los cuerpos glorificados en nosotros. Claro. Ser glorificado en sus santos. Él va a mostrar los resultados de esa gracia en nosotros. Entonces, mis bendecidos, la soberanía de Dios en cuanto a la elección y salvación está clara en el Evangelio. Clara en el Evangelio. Todo lo que nosotros hemos recibido es porque realmente Él quiso que nosotros lo recibiéramos. Y eso lo hizo de antemano. Dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para salvación. No para ira, para salvación. Vamos a ir a Romanos. Ahorita que dije ira me acordé. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, aunque quizá por uno bueno alguno aún osara morir. Mas Dios encarece de su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Éramos qué cosa? Pecadores. ¿Por qué murió Cristo? Porque había una promesa. Había una promesa a Abraham, había una promesa en su simiente, ¿verdad? Por eso murió Cristo. Cristo murió de acuerdo a las Escrituras.
Versículo 9, pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. No somos vasos de ira, somos vasos de misericordia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Qué es eso? Misericordia. Por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Todo eso implica que hemos sido escogidos como vasos de misericordia, ¿correcto? Amén. Entonces, mis bendecidos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es no solamente nuestra actitud, nuestra forma de vivir? Como dicen por ahí, nuestro modus operandum, ¿verdad? Es vivir agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Ah? Mira, este conocimiento trae algo muy importante que se llama paz en tu conciencia. Entonces hasta te da una mejor vida, porque ya no te dan ganas, o por lo menos no tanto, de pelear con la gente, ¿no? Porque te acuerdas, pero si el Señor me ha dado tanto a mí, déjame entonces darle un break a este, o a ella, o a él, y perdonarlo, ¿no? Déjame aplicar la misericordia. Si conmigo tuvieron misericordia, si conmigo tuvieron ese acto de perdonarme todos mis pecados. Dice el apóstol Pablo, así como Cristo os perdonó, perdonaos los unos a los otros. Lo único que te da, mi hermano, esa manera de vivir es el conocimiento de la gracia, donde no estamos en competencia ni con nuestros ministerios, ni con nuestros dones, con nada. Sencillamente recibimos lo que Dios nos ha dado y lo que queremos es, ¿qué cosa? Compartirlo con otros. Esa es la clave de este ministerio. Si nosotros no estamos compartiendo lo que estamos recibiendo, entonces tenemos estancada la palabra de gracia. Tenemos que compartirla con otras personas. Sea por internet, sea en persona, pero esto lo tienen que conocer, mi hermano. Porque nosotros somos libres, ¿verdad? En nuestra conciencia. Y nosotros tenemos que compartir eso también con otras personas. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones?